Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios te bendiga. Gracias al Señor nos bendice a todos con una semana más. Estamos juntos para el estudio de la semana número 8, la lección número 8 de nuestro tercer trimestre del año 2024, en el cual estamos estudiando el libro de Marcos. Y para esta semana número 8 lleva por título Instruyendo a los discípulos, la segunda parte. Recuerda suscribirte a mi canal, dejarme un like, comenta la lección, envíame tus saludos, tus sugerencias, tus comentarios y sobre todo comparte este video para que otros también aprendan con nosotros más de la Biblia. Para el estudio de esta semana, la lección número 8, tenemos un estudio por demás interesante. Y prepárate, porque juntos vamos a aprender sobre temas como el matrimonio, los hijos, cómo relacionarnos con las riquezas y, para cerrar con broche de oro, la sanidad de un ciego que nos enseña los desafíos que conlleva ser discípulo del Señor. Jesús instruyó a sus discípulos de hace más de 2000 años a prepararse para los acontecimientos antes y después de la cruz. Pero a nosotros, sus discípulos del siglo XXI, nos enseña a prepararnos para los acontecimientos antes y después de su segunda venida. Por eso, nuestro texto para esta semana dice: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Bienvenido al estudio de esta lección número 8, instruyendo a los discípulos, la segunda parte. La primera parte de nuestra lección lleva por título El plan de Dios para el matrimonio. Muy interesante, porque recuerda que en las reuniones de Jesús estaban siempre los fariseos y los escribas y los saduceos para entrampar a Jesús. Querían ver cómo lo agarraban infringiendo la ley, ya sea la ley de Dios o la ley de Moisés. Y los fariseos en sus diferentes escuelas tenían conceptos diferentes del matrimonio. ¿Por qué? Porque algunos tenían ya estipulado la autorización del divorcio. Y esto estaba bastante alejado de la Biblia. Los fariseos siempre buscaban cómo entrampar a Jesús y le hicieron una pregunta muy capciosa. En Marcos 10, verso 1 al 12, nosotros encontramos que se acercaron los fariseos y entonces le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y entonces él les dijo que recordaron lo que Moisés les había mandado. Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ese era el principio. El principio estaba en Génesis. Dios creó dos instituciones en el Edén. La primera, el matrimonio, en el sexto día. Y la segunda, el sábado, en el séptimo día de la creación. Y los fariseos, que siempre estaban buscando cómo entrampar a Jesús, le hicieron esta pregunta: ¿es lícito dar carta de divorcio? En este pasaje de Marcos 10, hasta que Dios bendice la unión de un hombre y una mujer, son una sola carne. Mientras
se juntan, pero no tienen esta bendición, pues la verdad que no son una sola carne. Lo único que hay es una satisfacción de placeres, pero no hay bendición en una unión que no tiene esa bendición de Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Recuerda, querido, si tú estás solamente unido, busca cómo recibir la bendición para que tú con tu amada o tú con tu amado sean una sola carne. Y entonces se diga, para su unión, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En el vocabulario de Dios no existe la palabra divorcio. Nunca debió existir. Como dijo Jesús, por la dureza de vuestro corazón es que existe. Yo me lamento mucho que nuestras iglesias le hayan abierto la puerta al divorcio. Por eso hay tanta irresponsabilidad en cuanto a esta unión maravillosa y santa. Ojalá que este estudio nos lleve al principio, donde dice lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Jesús y los niños. Uno de los ejemplos que Jesús usó para enseñar sobre la confianza y la inocencia con la que debemos aceptar las cosas celestiales fueron los niños. En Marcos 10, a partir del verso 13 hasta el 16, se narra la escena en la que los discípulos quieren alejar a los niños de Jesús. Jesús les dice que no se lo impidan, que los dejen venir a él, porque aunque los niños eran deseados, en ese entonces tenían un estatus bastante bajo en la familia. Ser un niño, especialmente ser una niña, era como un estorbo para las actividades sociales importantes. Y esta mentalidad la tenían los discípulos. Por eso ellos apartaban a los niños de esa reunión. Pero Jesús insiste firmemente en que los discípulos no deben de interponerse entre él y los niños. No se deben de interponer en el camino de los niños hacia Jesús. Y esa es una gran lección para los padres de familia. Hay muchos padres que han sido un estorbo para sus hijos de llegar a Jesús. Hay muchos niños que han querido unirse a Jesús a través del bautismo, pero los padres dicen, no, es que él está muy chiquito, está siendo un estorbo para que ese niño encuentre a Jesús. Cuando tú quieras que ese niño vaya a Jesús, ya va a ser muy tarde. Deja que el niño vaya a Jesús. Guardaos de dar una idea distorsionada de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo, dijo una escritora cristiana. No mantengan a los niños alejados de él con su frialdad y su aspereza. No sean causa de que los niños crean que el cielo no sería un lugar placentero si estuvieran en él. No hablen de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obren si no fuera de esperar que aceptaran a Cristo en su niñez. No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador hay que renunciar a cuanto llena la vida de gozo. Necesitamos dejar que las personas que llegan como niños a Jesús, con inocencia, que llegan con confianza, buscando un refugio, lleguen a Él, cumplan su cometido. No estorbemos a las personas que cual niños necesitan de Jesús. Y mucho menos estorbemos a los niños de llegar a Jesús. Ellos son
los mejores cristianos y tienen la decisión más sincera de buscar a Jesús. No lo estorbes. La tercera parte de nuestra lección lleva por título La mejor inversión. Y en Marcos 10, 17 al 31, recibimos unas grandes lecciones para nuestra vida espiritual, muy ligadas a nuestra vida material. La primera es la del joven rico. ¿Cómo termina esa historia? Termina muy diferente a muchas historias que nosotros conocemos, que son de final feliz. Esta no fue de final feliz, fue de un final muy triste. La segunda, es difícil que entre al cielo alguien que tiene sus riquezas como un Dios o que confía en que sus riquezas lo van a llevar a la salvación, le van a facilitar la salvación. ¡Qué gran error! ¿Cuáles son los requerimientos para heredar la vida eterna? Jesús responde a esta pregunta del joven rico: ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y él le responde diciéndole: ve y guarda los mandamientos. Y entonces, para que le queden claros los mandamientos, le comienza a nombrar a partir del quinto mandamiento: honrar a tu padre y a tu madre. Y total, que ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la respuesta de Jesús. Pero la verdad, cuando este muchacho escucha esa respuesta, él se siente alegre porque dice: todo esto yo lo guardé desde mi juventud. Pero entonces Jesús le hace la invitación: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Ustedes saben que ese sígueme era para convertirlo en su discípulo, en su apóstol. Y él lo rechazó. El joven rico se fue triste porque tenía muchas riquezas y no quiso renunciar a ellas. No estaba en verdad guardando los mandamientos. Porque ¿qué estaba haciendo? Quebrantando los primeros 4. Esto que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Estaba quebrantando el primero al colocar por encima de Dios a las riquezas. El segundo, porque estaba idolatrando las riquezas en lugar de adorar a Dios. Los discípulos están boca abiertas, porque entonces, según ellos, los ricos entraban fácilmente al cielo. Y ahora que él le dice eso, porque él les hizo el comentario cuando el joven rico se fue, dijo: qué difícil es que un hombre rico pueda entrar al reino de los cielos. Pero en realidad lo que les estaba diciendo: un hombre rico que tenga su confianza puesta en las riquezas. No puedes alcanzar el cielo por ti mismo. Necesitas la gracia de Dios para ser salvo. Pero entonces Pedro se despacha con que si nosotros lo hemos dejado todo, entonces, ¿qué vamos a tener? Y la respuesta del Señor a esa pregunta de Pedro fue inspirada. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Nosotros qué? Hemos dejado todo por Jesús. Pues créeme que Jesús no se queda con nada. Y él le dijo: en esta tierra van a recibir el 100% de lo que le han dado al Señor. Y en la venidera, la vida eterna. ¿Qué te parece? ¿No son tan grandes regalos como para luchar por ellos? Como para dejarlo todo por Jesús, porque Él te va a dar mucho más en esta tierra, pero en la venidera te va a dar la vida eterna. Queridos, a veces nosotros sentimos que andamos en verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Y basados en esa premisa, tenemos la valentía de preguntar a Jesús, esperando escuchar a Jesús decir: no necesitas nada que hacer, ya has sido muy obediente, ya pasa adelante. Sin embargo, mira lo que dice el verso 23 y 24 de Marcos 10. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar al reino de Dios a los que confían en sus riquezas. O sea, les aclaró, en realidad, tener riquezas no es malo. Lo malo es creer que las riquezas nos van a dar la salvación. Si pones en tus riquezas tu confianza, estarás en serios problemas. Ese amor a las riquezas no te va a permitir entrar en el reino de Dios. Querido, la recompensa se recibe cuando lo dejas todo por Jesús para que Jesús te dé todo. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título: ¿puedes beber mi copa? En la narrativa de Marcos 10, 32 al 45, encontramos a Jesús junto a los apóstoles y la multitud camino a Jerusalén. Pero como siempre, Jesús agarra a sus 12 apóstoles aparte para nuevamente explicarles lo que les pasaría en Jerusalén. Pero como que se hablaran un idioma totalmente diferente con Jesús, Juan y Jacobo hacen un pedido, pero se lo llevan en privado a Jesús. Un pedido muy especial. Jesús los escucha cuando ellos les dicen que quieren sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria. Jesús procura ayudarlos a profundizar su comprensión de lo que implica lo que están pidiendo. Entonces les pregunta si pueden beber su copa o ser bautizados con su bautismo. Su copa es el sufrimiento del Getsemaní a la cruz, y su bautismo es su muerte en la cruz del Calvario. Santiago y Juan no captan el sentido de las palabras de Jesús y responden con superficialidad a aquella pregunta y le dicen: sí, nosotros sí podemos, claro que sí podemos. Jesús profetiza entonces que en verdad beberán su copa y serán bautizados con su bautismo. Santiago fue el primero de los apóstoles, o sea, Jacobo, en morir como mártir. Juan fue el más longevo de los apóstoles y fue enviado al exilio a la isla de Patmos, pero antes había sido sumergido en aceite hirviendo. Pero el Espíritu Santo le preservó la vida porque tenía una obra que hacer, tenía una revelación que recibir. Pero al final Jesús les dice que los lugares no están en su potestad, que es el Padre el que indica quiénes se van a sentar a su izquierda y a su derecha. Jesús reúne entonces a todo el grupo para compartir una de sus profundas enseñanzas. Les señala que los gobernantes paganos usan el poder para obtener ventajas personales, pero en el reino de Dios el poder debe siempre ser usado para elevar y bendecir a otros. Jesús está a la cabeza como rey del reino de Dios. ¿De qué manera? Al entregar su propia vida en rescate. No precisamente lo que sus seguidores esperaban escuchar. Queridos, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres estar en el reino de Dios? Mi respuesta a esa pregunta es que no me importaría ser el perrito de la casa celestial y vivir debajo de la mesa comiendo las migajas que caen de la mesa de Dios, pero quiero estar en el reino. La quinta parte de nuestra lección lleva por título: ¿qué quieres que te haga? Esta es la narrativa que se encuentra en Marcos 10, 46 al 52, donde se nos habla del ciego Bartimeo. Cuando tenemos una necesidad y hemos escuchado que quien puede suplir esa necesidad está pasando cerca de nosotros, vamos a hacer cualquier cosa para llamar su atención.
En el caso de nosotros ahora ya no es que tengamos que esperar que una procesión pase como en el tiempo de Jesús. Ahora nosotros escuchamos, por ejemplo, que hay especialistas en Houston, en Alemania, en España, de cosas que nosotros necesitamos para resolver un problema de salud. ¿Y qué hacemos? Pues sacrificamos cualquier cosa con tal de tener lo que necesitamos. Bartimeo escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, pero él sabía que Jesús podía sanar su ceguera. Me llama la atención porque Bartimeo, cuando le responde la pregunta a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Le dice que recobre la vista. O sea que Bartimeo en algún momento vio y perdió la vista. No sabemos la razón, pero comenzó a hacer ruido para llamar la atención de Jesús y gritaba con todas sus fuerzas. Y entre más la gente le decía que se callara, él más gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo no se preocupaba que la gente le dijera que se callara. Él gritaba más fuerte. Sus palabras son a la vez una confesión de fe. Él confía y cree que Jesús es el Mesías, es el Hijo de David. Y ese título de Hijo de David estaba conectado en los días de Jesús con dos conceptos: con la restauración de un rey en el trono de Israel, y este personaje sería un sanador y un exorcista. Jesús se detiene y pide que llamen al ciego. Significativamente, Bartimeo arroja su capa y sale corriendo hacia donde él escucha la voz de Jesús. En esos días, las personas ciegas estaban en lo más bajo de la sociedad, junto con las viudas, junto con los huérfanos. Eran individuos que estaban por debajo del nivel de la subsistencia y la verdad hasta se consideraban un verdadero peligro. La capa de Bartimeo constituía la seguridad que él tenía. Despojarse de esa capa significaba que tenía fe en que Jesús lo sanaría. Tenía fe en que cuando llegara Jesús tendría un futuro mejor. Jesús nunca decepciona a las personas que vienen a Él. Todo aquel que acude por ayuda hacia Él siempre la recibe. ¿Qué quieres que te haga? Fue la pregunta. Sin la menor duda, Bartimeo pide recobrar su vista, la que le es inmediatamente devuelta. Entonces, comienza a seguir a Jesús en el camino. Recuerda, querido, Jesús nunca te decepcionará. Ven a Él. Deja tu zona de confort y verás que lo mejor para tu vida llegará con Jesús. En nuestro estudio esta semana nosotros vimos que Jesús siempre amó a los niños, que Él aceptaba su simpatía infantil y su amor sincero, sin afectación. Él aceptaba la agradecida alabanza de los labios de esas criaturas, que estaban en contraposición de los hombres astutos e hipócritas que andaban detrás de él. También esta semana vimos dos decisiones, una muy triste, que fue la del joven rico, que como tenía muchas posesiones, no aceptó el llamado de Jesús cuando le dijo: sígueme. Pero vemos la de Bartimeo, el ciego, que cuando escuchó la invitación de Jesús a acercarse a él, tiró su capa, dejó su única posesión, porque sabía que en Jesús
encontraría un mejor futuro. Jesús hoy está esperando en la puerta de tu corazón. Él no solo quiere sanar tu vida física, Él quiere llevar aliento a tu vida espiritual, que a lo mejor y está muriendo. Hoy Él quiere llevar vida, quiere llevar salvación a tu vida. Hoy Jesús te está llamando y te está preguntando, ¿qué quieres que te haga? Hemos llegado al final de nuestra lección de esta semana y hemos sido muy bendecidos con sus enseñanzas. Dios te bendiga por haber estado con nosotros. Te espero la próxima semana, si Dios quiere. Aquí nos encontraremos. Y que Cristo venga pronto.